Hola a todos. El día de hoy quiero hacerles una presentación basada en esta patología que es bastante común en el medio. La encontramos, digamos, normalmente en nuestra vida diaria, vemos en las noticias a cada instante y realmente es una de las patologías más frecuentes que se encuentran a nivel del medio. Vamos a tratar de movernos en dos mundos, uno muy académico, principalmente para estudiantes y colegas de la salud, y otro que tiene que ver con la población en general. Porque es muy importante para mí la psicoeducación a nivel, digamos, de la población, de la gente, porque muchas veces nos hemos quedado bajo el planteamiento muy emocional, muy psicológico de la depresión y hay que revisar muchas veces también el componente ese orgánico. Es muy importante verlo de esta manera porque también así todos podemos entenderlo como una patología, como una enfermedad. ¿Por qué no podemos pensar bien? ¿Por qué no tenemos la energía necesaria? Todo ese tipo de preguntas vamos a tratar de responderlas el día de hoy. Lo primero que hay que entender es que muchas veces la psiquiatría se ve como una ciencia neurológica y tiene todo el sentido del mundo porque al final es una disfunción de estas estructuras del cerebro. A medida que comprendemos las estructuras, podemos complementar e integrar todas estas vías que podemos observar aquí y ver que el cerebro realmente no es una concepción separada. En realidad el cerebro también tiene que ver con una situación de conectividad y muchas veces cuando esa conectividad está afectada, entonces podemos observar más posiblemente lo que llamamos la conducta. ¿No? Imagínense de alguna manera que es como si tuviéramos un cableado de luz y empezamos a cortar unas partes. ¿Qué pasaría? Pues claro, nos quedamos con áreas sin luz. Pensémoslo de otra manera, nos quedamos sin áreas de pensar, sin áreas de sentir, sin áreas de poder tomar decisiones distintas. Aquí también voy a dejar más adelante el enlace de esta explicación que he dado en los diferentes videos, pero en resumen lo que quiero mostrarles nuevamente es que no solo nos vamos a quedar bajo el componente de estrés, bajo el componente psicosocial. Tenemos que ver que estos estrés nos producen la vulnerabilidad, que es muy importante entenderlo, porque esta vulnerabilidad puede ser adquirida y normalmente es genética. Cuando es genética, por eso es que hay muchas personas que dicen, porque ante situaciones una persona X le fue bien y una persona X no le va tan bien, porque eso es lo que precisamente hay que revisar, la individualidad de cada uno. Cada uno maneja su estrés de manera diferente. La segunda parte es que cada uno tiene un sistema inmunológico distinto. Y eso también es importante entenderlo porque precisamente, al igual que por ejemplo las gripas, hay gente que se enferma y hay gente que no. Por otro lado, tenemos un sistema que llamamos el sistema endocrino, que lo que hace es prácticamente regular muchas de las funciones, principalmente hormonales, en el cuerpo, y eso hace también que podamos entender por qué muchas veces hay obesidad, porque hay muchos sistemas metabólicos alrededor de la depresión. Eso nos conlleva a un daño, ¿no? Este daño en general, que es lo que vemos normalmente, es lo que cuando estamos en una consulta o cuando estamos revisando, es lo que realmente nos interesa ver. Porque la psiquiatría no es un tema puramente, digamos, desde el punto de vista de manejo de síntomas para poder retirarlos. Es realmente un sistema académico, un sistema de ciencia que lo que busca es proteger el cerebro. Somos una ciencia neuroprotectora, una ciencia neurorehabilitadora, porque lo que no queremos es que esas funciones del cerebro se sigan deteriorando. Muchas veces me preguntan, especialmente en Quorum, que es una aplicación que tengo donde hay muchas preguntas acerca de este tipo de temas, es que si realmente el cerebro produce una desconexión. Y la respuesta es sí, porque todos hemos visto en las películas cómo se conecta un cerebro, ¿no? Hemos visto esos puntos de luz, ¿no? Que se conectan con estrellas y esa estrella se conecta con otra a través, digamos, de un cable. Entonces esa es la situación. La depresión e igual todas las patologías mal llamadas mentales lo que hacen es romper ese cableado, rompe y daña toda esa estructura. Y lo peor es que el cuerpo viene y lo trata de nuevamente reparar y a veces lo logra,
Pero esa reparación, digamos que mientras la de primera mano era tremendamente aguantadora de todo el estrés que le colocaran, independiente de su vulnerabilidad, ya la segunda, tercera, cuarta, quinta reparación lo que hace es que ese cableado sea de mala calidad. Y por eso es muy susceptible a que los próximos episodios que se repitan, pues obviamente le produzcan cada vez más facilidad de romperse. Por eso hay que tener en cuenta que cuando podríamos detectar lo que tiene que ver con síntomas depresivos, los signos de la depresión, ¿no? Lo que hacemos es rápidamente tratar de atenderlos, rápidamente tratar de manejarlos, porque lo que pasa es que si definitivamente dejamos de hacer los manejos, lo que nos va a suceder es que nos vamos a deteriorar más cerebralmente. Entonces, por favor, cuando antes de pensar, incluso, y ahorita lo revisaremos, entre un estado de tristeza, que es lo normal, pero posiblemente un estado depresivo que ya nos esté conllevando a no funcionar de manera adecuada, busquen atención médica. Es muy importante. Complementada con todo lo psicológico, sí, pero necesitamos también un buen complemento médico, psiquiátrico, porque lo que quiero que revisen hoy es que el cerebro lo que termina es deteriorándose. Por eso es que es muy complicado procesos de pensar, reflexionar y hacer cosas distintas. Y también es un cuadro metabólico, y es un cuadro metabólico porque el organismo, al intentar de alguna manera estabilizar o compensar todo eso que necesita, produce una demanda energética. Y esa demanda energética, que también le voy a dejar un link de otro video que hicimos hace poco, lo que hace es que busquemos cosas que nos hagan estar bien. Y normalmente dentro de la alimentación lo que nos hace estar bien son los azúcares, que son de respuesta inmediata, que todos recordamos que cualquiera que piense en un dulce o piense en una comida llena de azúcar, pues lo más seguro es que apenas yo acabo de decir estas palabras tengamos la sensación de placer, ¿no? Sonriamos ante eso. Pero lo que pasa es que esta continuidad de ese mecanismo compensatorio lo que termina haciendo es ser neurotóxico, es decir, se vuelve en contra del organismo, porque los azúcares al final también producen otra serie de daños a nivel metabólico. Entonces, la depresión es una disfunción cerebral y hay que tenerlo en cuenta bajo esa manera, que es lo que nos termina produciendo toda esa sintomatología que conocemos. Como le explicaba, viene de un proceso vulnerable y el estrés prácticamente es el que termina de vulnerabilizar este sistema. ¿Cuáles son los aspectos neurobiológicos? Entonces, como mencionaba anteriormente, hay que tener en cuenta todo un sistema de neurotransmisores, que para que lo entendamos todos, los neurotransmisores simplemente son unos componentes bioquímicos que cumplen funciones emocionales, de sueño, de funciones, por ejemplo, como el apetito, la motivación. Es decir, uno de los factores biológicamente que afecta la depresión o los estados de tristeza o el estado de estrés crónico relacionado con la emoción de la depresión es precisamente también dañar una parte química. Entonces, ya vimos que daña una estructura del cerebro y ahora estamos viendo un daño bioquímico. Como mencionaba, también todas las alteraciones de lo que tiene que ver con el sistema endocrino como tal. Y esto está muy basado en lo que tiene que ver con los componentes, por ejemplo, de cortisol con el estrés. El cortisol también es muy funcional cuando es de etapa aguda, pero cuando es de etapa crónica produce también daño neurotóxico, pero también daño neuroinflamatorio en todas partes. Es decir, no es solo lo neurológico, sino lo cardíaco. También por eso es que cuando estamos deprimidos sentimos cosas a nivel del estómago, no sentimos cosas a nivel del cuerpo. La fibromialgia, por ejemplo, es una patología puramente relacionada con la depresión, más que como componente, digamos, de medicina interna, es muy relacionado con la salud mental. Esto es muy importante porque yo recalco mucho lo que es el sistema inmune en la psiquiatría, porque es que cuando vemos pacientes con diferentes patologías, especialmente la depresión, lo más seguro es que tengan muchos componentes orgánicos también que estén bastante afectados y que realmente con esto lo que estamos viendo es que podemos tener implicaciones en muchas otras patologías y a veces nos quedamos simplemente con el daño cardíaco, con el daño estomacal, con el daño hepático, con muchas situaciones
situaciones y se nos olvida muchas veces hacer la revisión desde el punto de vista de salud mental o de examen mental y nos encontramos muchísimas sorpresas que posiblemente son más cosas que llamamos psicosomáticas, que no es que quiera decir simplemente que lo que la mente piensa daña el organismo, sino que nos permite ver que tenemos una integralidad realmente, que el organismo es integral y no simplemente separado por especialidades. Entonces, miremos esta gráfica que es importante para que todos, digamos, podamos comprender que a veces la depresión no es un estado simplemente en el tiempo, sino las consecuencias de que muchas veces por todos los prejuicios, por todas las malas ideas, por las interpretaciones que se tiene alrededor de lo que es la salud mental, o incluso con los mismos médicos, psiquiatras, miren en la primera parte lo que es lo normal, ¿no? Miren cómo está esta neurona, como les decía, miren cómo está conectada, cómo tiene ramas por todas partes, donde de alguna manera puede buscar otras neuronas igual para poder siempre estar bajo una línea, ¿no? Y estar sano. Pero miren que a medida que permitimos, no vamos al psiquiatra, es que ir al psiquiatra es de locos, es que esto y aquello, miren lo que vamos produciendo un daño que de alguna manera termina conllevando a un daño a nivel de la neurona, ¿no? Si se dan cuenta, miren lo que se está produciendo. Estamos produciendo que hay una muerte de esa neurona. Entonces ya pueden empezar a entender por qué muchas veces las personas tienen tantas dificultades para pensar, dificultades para razonar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo conexión, ¿cómo esperamos que pensemos? ¿Cómo esperamos que precisamente tenga esa voluntad? Y pongamos además, que hemos mencionado anteriormente, que si recordamos las estructuras del cerebro, y como lo que yo decía, el frontal, que es el que nos permite tomar decisiones, imagínense cuando uno tiene, y esto es una metáfora, que podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miremos esa neurona normal. Tiene 6 conexiones, ¿no? Y aquí las ha ido perdiendo. Pero vamos a suponer que esas 6 conexiones son, por ejemplo, quiero vivir, quiero pensar en otra cosa, Dios, la familia es lo primero, lo que sea. Pero una de esas ramitas, vamos a suponer que es voy a hacerme daño, voy a hacer un intento de suicidio. Es como si el cerebro cortara las otras 5 alternativas. Entonces a veces uno cree que es que definitivamente las personas con depresiones graves, con ideación suicida, lo que están es tomando malas decisiones. Pero no es que tomen malas decisiones, lo que pasa es que no tienen manera de tomar otra. Porque como el daño que se está produciendo a nivel de las conexiones, es como si las ramas de alguna manera no permitieran ver más allá. Esa es la real situación de lo que tiene que ver con el daño cerebral, con el daño estructural. No es que la persona quiera, es que la persona no puede, no tiene la capacidad real de poder tomar decisiones. Pero si fuéramos rápidamente a tratamientos, lo más seguro es que al utilizar incluso medicamentos, que es otra de las cosas donde todo el mundo teme por temas como adicciones y cosas por el estilo, miren que la tasa de sobrevivencia de esa neurona incluso puede volver a renacer. Y si vuelve a renacer es cuando vemos muchas veces que los pacientes vuelven a tener energía y vuelven a tener voluntad. Pero que es importante que además entiendan de esto. Porque muchas veces cuando el daño es muy grande, una de las críticas que se le tiene a la psiquiatría es que no cura, que no mejora, que es que el 50-60% esto y aquello, ¿no? De pacientes no se recupera. Pero es que lo que tienen que tener en cuenta es que mucha gente le llega a uno es con ya un daño del cerebro. Y cuando estamos hablando de ese daño del cerebro, entonces volver a reestructurar, pues no es una cuestión tan sencilla. Además, si estamos viendo que el estrés es el primer productor, la situación, el trauma que genera toda la cadena, muchas veces la persona sigue viviendo con la persona que lo violenta, a veces el estrés postraumático por el abuso o porque es que definitivamente la parte económica no mejora. Entonces, cuando la cadena de estrés se mantiene, por supuesto el daño también se va a mantener. Entonces, la medicación hace dos cosas. Uno, si hacemos un buen proceso psicoterapéutico y la necesidad
posiblemente de un proceso farmacológico, entonces lo que hacemos es mejoramos la cadena de estrés por un lado, pero al mismo tiempo hacemos que sobreviva la neurona. Entonces toda esa mitología de que la medicación de psiquiatría vuelve más loca a la gente, que le hace más daño y una serie de cosas, es realmente un miedo y un mito que no tiene ningún sentido. Cuando la persona está bien diagnosticada, por supuesto que se le hace un buen tratamiento. Es que medicina es eso en general, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde medicina interna, ¿no? Si una persona es diagnosticada por hipertensión, se le da el antihipertensivo, puede ser que el modelo de la medicación le funcione, uno u otro, hasta que encontramos un control, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si una persona es hipertensa, obviamente no le van a dar una medicación para la diabetes. Lo mismo pasa acá. Muchas veces lo que se hace es que cuando hay buenos diagnósticos, hay muy buen tratamiento. Es como todo en medicina. Entonces, quiero que todos comprendan que lo que estamos buscando es que sobreviva la neurona, que toda la conexión del cerebro se mantenga. Y eso es lo más importante que tienen que entender, porque además mucha gente toma la medicación, se siente bien y dice, no, ya no la tomo porque definitivamente ya me siento mejor. Sí, se siente mejor. ¿Por qué? Porque posiblemente el cerebro se reconectó nuevamente, pero queda vulnerable. Recuerden que cada vez que el cerebro se conecta, ¿qué pasa? Es el grupo de personas que, ¡pum!, aparece un estrés nuevo y enseguida caen. Y cada vez caen más fácil ante situaciones que se les aparezca. Entonces, la medicación sigue siendo más importante todavía porque lo protege precisamente que ante nuevos estrés se produzcan nuevos daños. Entonces, lo que todos conocemos son los factores psicosociales normalmente que tienen que ver con todas las crisis que vivimos de diferentes maneras, ¿no? Los acontecimientos vitales, los muertos de familiares, los factores de estrés crónico, como mencionaba anteriormente, a veces unos tipos de personalidad, ¿no? Cómo vemos la vida. Pero es lo que todo el mundo conoce normalmente, ¿no? Cómo todas estas experiencias que llamamos trauma nos produce de alguna manera una reacción. ¿Qué pasa? Que a medida, digamos, que puedan también aparecer otro tipo de patologías, como puede ser una enfermedad crónica, por supuesto también existe una reacción de base, ¿no? Este es otro tipo de estrés que también conlleva muchas veces a estos estados de ánimo y a estas conductas depresivas. ¿Qué es la depresión? Prácticamente para dividirlo. Uno es la tristeza. La tristeza es todo estado de ánimo momentáneo ante cosas que vivimos. Todos tenemos derecho a estar tristes, todos tenemos derecho a tener nuestros tiempos de estados. Ojo, no es depresión, es un estado que se llama tristeza. Estos son los síntomas y signos que más o menos hemos visto todos, normalmente en la vida diaria, cuando ya tenemos depresión. Ojo, que aquí el componente es depresión, no tristeza. Miren la diferencia entre un estado de ánimo, digamos, que es momentáneo versus una depresión que es permanente. Estos son los criterios, no nos vamos a detener porque prácticamente es una revisión de lo que hemos dado anteriormente, pero es para que vean que hay que por lo menos tener 5 de estos síntomas o más y por lo menos que hayan mantenido esta periodicidad durante 2 semanas. Entonces es muy importante entender la diferencia, digamos, con otras patologías muy relacionadas a veces con el estado de ánimo, pero que no es igual a estar depresivo. Por ejemplo, los duelos, ¿no? Los duelos que se reconocen como la pérdida de un ser querido. Duelo hay que tenerlo muy pendiente porque a veces pensamos en duelo con animales, duelo con cosas laborales, duelo con circunstancias, pero el duelo realmente está relacionado es con la pérdida de un ser querido. Lo otro que mencioné anteriormente son más que todo trastornos adaptativos. Entonces, por supuesto, si hay otras enfermedades adyacentes o a veces consumo de drogas o medicamentos, se excluye la depresión, sino que son estados de ánimo inducidos por sustancias, inducidos por enfermedad psiquiátrica, inducidos por otro tipo de enfermedades. Entonces el duelo, no nos vamos a detener mucho en esto, por lo que ya expliqué anteriormente, pero normalmente cuando hablamos de duelos prolongados, estamos tratando de tocar un tema donde precisamente la persona no ha podido superar la pérdida. Y aunque está muy relacionado con la cuestión que tiene que ver
con depresión, cuando el origen es el que acabamos de mencionar, por eso es que se hace la diferencia. Los trastornos adaptativos es lo que normalmente todos vivimos como una parte de estrés que a medida que se vaya resolviendo, entonces empiezan a mejorar los síntomas. Por ejemplo, que tengo que entregar un trabajo, que si no lo entrego me pueden echar, y entonces uno empieza durante meses o semanas y dele y trabaja duro y hace muchas cosas y siempre está pensando en que algo lo puede, digamos, no terminar a buen término, y entonces eso hace que la persona durante ese tiempo entre en estados de depresión, ¿no? Muchas veces entrega el trabajo, se resuelve, no pasó nada y así seguimos. Por eso es que está muy relacionado también con los cuadros de ansiedad. Ahora, hay que tener en cuenta que sin depresión no hay ansiedad y sin ansiedad no hay depresión. Siempre están relacionados. Otros tipos, como mencionábamos, puede ser el reactivo, el posparto, la distimia, el síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Pero la que tenemos que tener en cuenta, como decía, era prácticamente que son componentes temporales y por situaciones a veces específicas. ¿Cómo puede terminar un cuadro depresivo? Entonces, los cuadros depresivos hay que revisar también muchas veces en qué otros componentes los podemos observar, ¿no? Como son los trastornos bipolares, de alguna manera, personas con demencia. La demencia normalmente está diagnosticada primero con episodios depresivos y posteriormente con lo que llamamos cognitivos o la memoria. Entonces, lo que tendemos es a ver exactamente ese tiempo de duración, ¿no? Para poder entender hasta dónde podemos ser disfuncionales. Yo personalmente, más allá de los síntomas, lo que siempre estoy estudiando es qué tanto está funcionando la persona en diferentes áreas. Todo lo que produzca una respuesta, una remisión de síntomas, pues es lo que hacemos que empezamos a hablar de que la persona ha recuperado parte de esa sintomatología y ha vuelto a su estado de ánimo, digamos, estable o técnicamente llamado eutímico. Si la persona, después de un tiempo de manejo de síntomas, de manejo farmacológico, entre el primero y el cuarto mes vuelve a presentarlos, hablamos de recaída. Y si de alguna manera aparecen nuevos episodios, estamos hablando de recurrencia. Los síntomas muchas veces por el daño que les mencionaba anteriormente neurológico se mantienen partes de esa sintomatología, parte de esas disfunciones, parte, digamos, de la manera de sentirlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de residualidad, lo que estamos tratando de ver es que el paciente no mantenga esa constancia de síntomas, sino que por lo menos sienta la intensidad de manera diferente y pueda actuar ante el medio. Por eso una de las preguntas que normalmente uno le hacen es que si uno vuelve a funcionar como antes, la respuesta es muy relativa, ¿no? Porque también depende de ese daño que se ha producido. Y la resistencia lo que tiene que ver es que a veces damos medicaciones, combinamos medicaciones, hacemos mucha psicoterapia, tratamos de resolver la situación de estrés, revisamos muchos de los componentes de la persona y definitivamente no sale. La persona no, digamos, tiene la capacidad nuevamente de poder reconstruir ese mundo donde funcionaba anteriormente. Es una pequeña parte de los pacientes, pero normalmente es la que más se ve y por lo cual se producen muchísimas críticas. Por eso les digo nuevamente la importancia de una intervención muy temprana. Si apenas empezamos a determinar síntomas depresivos y empezamos gracias a este video a reconocer algunos, por favor, busquen la ayuda. Es importante. No lo vean como que son débiles, no lo vean como que son una mente que no aguanta, etcétera, etcétera. Todo eso no es cierto. Miren que les he presentado cómo se afecta orgánicamente y que eso es lo que hay que detener. No voy a detenerme mucho en los tratamientos. A mis estudiantes y al personal de salud le voy a dejar esto en un blog que le dejaré en los enlaces allá abajo de la biografía.
Pero simplemente para tener en cuenta que principalmente lo que hay que tener para que un tratamiento sea integral es que sea psicoeducativo, es decir, que las personas comprendan qué le pasa, alejarlo de las culpas, del prejuicio, de todo lo coloquial, ¿sí? Siempre habrá alguien al lado que piense que esto es una tontería, que esto realmente es una falta de creencia, es una falta de persona, es una falta de una serie de cosas. No, la voluntad está mermada por esta patología. ¿Qué buscamos? Obviamente reducir y eliminar los síntomas, reducir las recaídas y la recurrencia y por supuesto que la persona funcione, es lo que más esperamos. Muchas veces por las dificultades tanto del sistema de salud, de los profesionales y de la población en general, pues no hacemos los manejos rápidamente, ¿no? Porque les digo, confundimos los estados de ánimo con los trastornos o desórdenes depresivos. El manejo farmacológico, como mencionaba, simplemente lo voy a dejar para una mirada muy por encima, pero lo escribiré, como les decía, en un blog posteriormente, especialmente para la población estudiantil y relacionados con la salud. Pero tenemos un bagaje de medicaciones que de alguna manera nos apoyan para tratar de hacer el manejo. ¿Cuál es mejor uno que otro? Nosotros tratamos de utilizar más segunda generación que primera, porque como hay tanta paciente con cuadro de impulso suicida, muchas veces la medicación los lleva a este tipo de intoxicaciones. Es mejor tener uno que tenga una ventana mucho más elevada de posible no intoxicación o de intoxicación leve para ser manejado y no uno que conlleve a que el intento suicida sea realizable. Miren todo el bagaje que tenemos de medicaciones para la depresión. En esto podemos observar los efectos adversos que muchas veces o que los pacientes o las personas sienten para poder explicárselo dependiendo de cada medicación que le entreguemos. Y todo esto simplemente para comprender que en el bagaje psicoterapéutico realmente podemos hacernos muchos apoyos para atender a los pacientes y que definitivamente no tenemos que tenerle miedo a la medicación. Debemos quitarnos muchos de esos mitos que no nos dejan avanzar en los tratamientos o que hacen que se suspendan. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se quitaría la medicación para la presión arterial? ¿Alguno de ustedes se quitaría la medicación para la diabetes? ¿Alguno de ustedes se quitaría algún tratamiento médico simplemente porque piensan que se van a volver adictos a la medicación? No, ¿verdad? Entonces tampoco debería suceder, digamos, con la psiquiatría, ¿no? Son mitos, son confabulaciones, son una serie de ideas que están fuera de lugar dentro de la parte de ciencia. Entonces los invito a que no se aterren en la posible medida de que si tienen síntomas y les dicen sean medicados, pues adelante. Es una cuestión que, como ya se dieron cuenta, los va a proteger siempre. Entonces, por supuesto que necesitamos mucho el acompañamiento de las personas que rodean a la persona, porque le den el apoyo suficiente para que esa autoestima vuelva a crearse y esa autoestima al mismo tiempo estimule al cerebro a desarrollarse nuevamente para que, como digo, al final lo más importante, cumplir con la función de la vida diaria. Por eso las intervenciones psicosociales con los grupos, con la pareja y con la familia hacen parte de todo el proceso. ¿Qué es lo más importante? Desculpabilizar. Si la persona le hacemos entender que además de su daño psicológico, le está produciendo un daño orgánico que no le permite tomar las decisiones adecuadas, por lo menos créanme que el 95% de los pacientes cuando tienen este tipo de explicación reducen significativamente su grado de estrés. Siempre, esto es pues para la población de los médicos generales, siempre que vean cuadros suicidas, cuadros psicóticos, remitan a un especialista, porque digamos ya es el daño más grave a nivel de cerebro y es el que más intervención temprana debe tener. Tenemos que evaluar ese riesgo suicida. Para concluir, entonces, justificar el tratamiento para esto.
Si yo pudiera permitirles que se quedaran con una imagen de estos más o menos 30 minutos que hemos hecho largos sobre la depresión, esta es la más importante. Porque como les digo, esta es la que nos permite entender primero al otro. Ni siquiera estoy hablando desde el punto de vista médico o científico, sino que como personas, si se llevan un buen entendimiento de este video, cada vez que vean a una persona con contenidos depresivos, con estados de ánimo depresivos, definitivamente lo primero que van a ver es esta persona está sufriendo en su cerebro, está sufriendo orgánicamente. Entonces, todos aquí podemos apoyarlo rápidamente a convencerlo de la necesidad de una intervención médica y psicológica. Ya ven la importancia de por qué estos videos no solo son para los estudiantados, sino que para la población en general. Entonces, paciencia, paciencia cuando empecemos un tratamiento, cuando hay un diagnóstico, ya nos dimos cuenta que se demora, no es una cuestión rápida, no es que al día siguiente ya estamos bien, es una cuestión de paciencia y de esperar, digamos, que esos factores que están afectando empiecen a disminuir o desaparecer, y por otro lado que las intervenciones farmacológicas también hagan lo que tienen que hacer a nivel neuroprotector en el cerebro. Bueno, estas son mis páginas, mis redes, pueden conectarse, pueden revisarlas, pueden mirarlas, pueden hacer los comentarios que crean necesarios, y aquí estaré dispuesto siempre a responderles, ya sea a nivel del WhatsApp, que es normalmente la medida más rápida donde todos escriben, pero cualquiera, digamos, de estas redes, estoy a la disposición de poder lo más pronto posible solventar cualquier duda que tengo. Este es Andrés Rosado en su programa Andrés Sanamente. Los invito a continuar, por favor. Si les gustó este video, sé que es un poco largo, suscríbanse y por favor toquen la campana de notificación. Y lo más importante, compartan este conocimiento, divúlguenlo, viralicen, es lo que dicen ahora a nivel de marketing, a nivel digital y todo esto. Porque debe haber muchas personas, y créanme que es así, que están buscando una información que les haga entender lo que les pasa, y lo más importante para nosotros como población médica es que busquen la intervención temprana para evitar cosas crónicas, cronicidad, y que nos lleve a otras patologías. Gracias por haber estado hasta acá en este video tan largo.